Derribando barreras será nuestro tema de hoy y me siento honrada en poder compartir este vídeo con cada uno de los oyentes. Mi nombre es Raquel Orce y desearía que consideráramos uno de los elementos que produce un gran distanciamiento tanto entre individuos, parejas, familias, sociedades e incluso naciones. Y para ello queremos considerar cuáles son los principios que deben implementarse con el fin de poder eliminar cercas, valladas, obstáculos, cualquier tipo de elemento que imposibilite una conexión armoniosa y feliz. Por favor, acompáñenme durante los próximos 30 minutos. Durante la peregrinación de Israel en el desierto, aproximadamente 40 años, la segunda generación llega frente al río Jordán. Esta fue una barrera natural que los separaba de obtener o empezar la conquista de esa tierra que había sido prometida desde Abraham y sucesivamente a lo largo del periodo patriarcal hasta este momento. Esta era una muralla, un muro natural que Dios milagrosamente hizo que se aperturara y pudieran cruzar también en seco. Pero frente a ellos se encontraba también otro muro y esa era la ciudad de Jericó. Era una ciudad que fortificada, como un centro comercial y de ruta muy importante en el cercano oriente, y ese obstáculo estaba ante ellos y obviamente no era natural, sino que había sido creado por el ser humano. Y en relación a murallas y obstáculos, quiero hacerles considerar un aspecto que es importante ante las dificultades. Si consideramos los inconvenientes como desafíos y los impedimentos como oportunidades, nos daremos cuenta por medio de una historia que se narró acerca de un emperador chino. Sabemos que China tuvo bastantes dificultades para conseguir estar unida y cohesionar todas sus provincias. Pero en una ocasión, cuando una de las provincias se rebeló contra el emperador y el gobierno central de China, obviamente el emperador convocó a su ejército y decidió ir a la guerra frente a esta provincia sublevada con el fin de someterlos y ejecutarlos, si así fuera necesario, con el fin de obtener su subyugación. Bien, el emperador emprendió este viaje con su ejército a esta provincia en insurrección. Procedió a tener una conversación previa y por medio de ese diálogo y esa dinámica de interconexión consiguió que se evitara la guerra y que la ciudad y toda la provincia completa se rindiera y prometiera obediencia al emperador. De ese modo, su ejército, así como los principales generales, se sintieron muy extrañados porque no hubo ejecución, no hubo guerra, no había habido ningún tipo de enfrentamiento militar. Y cuestionaron la actitud del emperador ante su primera declaración. Y él dijo, ¿por qué debo emprender una guerra si ya no tengo enemigos? Ellos se han convertido en mis amigos. El muro había sido eliminado, por lo tanto no había necesidad de un conflicto bélico. Cuando nosotros hablamos de esta situación en la que se encontraba Israel en este momento, deseamos seguir la narrativa que podemos leer en Josué capítulo 6, y es la toma de Jericó. La toma de Jericó reúne todos los requisitos, de hecho son 7 puntos
para poder conseguir derribar murallas. Y ese es el plan de Dios. Vamos a seguirlo. Consideremos nuestro primer punto. El elemento fundamental ante este obstáculo, ante una limitación, un rechazo, un obstáculo que era tan evidente, es la observación y el análisis. Y esto es significativo, es decir, antes de proceder a ningún tipo de acción, cuando queremos resolver un conflicto o restablecer una relación o intentar un acercamiento importante, debemos seguir este primer punto que encontramos en Josué. Y nos dice, Josué 6:1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es decir, había un bloqueo de comunicación. La ciudad había cerrado sus puertas, Israel estaba fuera, prácticamente a un nivel cercano de la ciudad, y todo el resto de la población del área se encontraba dentro de la ciudad. Y es muy interesante porque en Josué capítulo 2, versículo 8, Rahab narra al convoy que fue enviado para revisar el área, que todas las personas tenían temor porque habían escuchado las grandes acciones que Dios había hecho en Egipto a lo largo del peregrinaje por el desierto y también en el cruce del Jordán. Es decir, ellos habían visualizado esa milagrosa acción. Por lo tanto, tenían temor. Y es muy interesante que en nuestra observación y análisis de una situación difícil, primero intentemos comprender por qué ocurre. Y realmente esta declaración nos lo confirma. Generalmente es el miedo, es la inseguridad, pueden ser los prejuicios, pueden ser heridas y traumas del pasado. Generalmente es un método de defensa que el ser humano usa, sea entre cónyuges o padres e hijos, y a nivel humano en general, para autoprotegerse. Pero esa protección se da en una forma tan evidente y masiva porque existe el miedo, la inseguridad y la incerteza. Por eso, antes de proceder a ningún tipo de acción, debemos observar y analizar los porqués. Como segundo punto, y este es muy importante, es el acercamiento y la consistencia. Este segundo punto en el plan de Dios para que las murallas de Jericó se derrumbaran, exigía ese acercamiento a la ciudad y un plan consistente. Leamos la cita que nos confirma este segundo paso. Después de la observación y el análisis, leemos en Josué capítulo 6, versículo 3, y se nos dice: rodearéis pues la ciudad, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Cuando ya sabemos aproximadamente cuál es la muralla, cuál es el obstáculo, nosotros tenemos que empezar a crear una dinámica de acercamiento. No es que simplemente, ok, hay un muro, entonces lo evitamos y nos desviamos. No, debemos practicar un acercamiento. Y una forma del acercamiento muy importante es buscar la proximidad al individuo, intentar actividades juntos, facilitar el diálogo, compartir experiencias satisfactorias y felices, mancomunadas entre la pareja, entre la familia y entre grupos humanos por extensión. Así que ese hecho de que durante 6 días seguidos, todos los días, ellos debían proceder a rodear la ciudad, vuelve a confirmar no solamente la necesidad del acercamiento, pero también de la consistencia. Es decir, no es que una vez intentamos el diálogo y después volvemos a la rutina diaria. Es decir, debe existir un plan
donde en una forma constante, regular y previamente establecida se mantenga ese acercamiento. Tenemos un tercer punto que es realmente importante, siguiendo la narrativa que encontramos en Josué 6, y es la estrategia y los recursos a disposición. Es decir, no solamente observamos, conocemos el porqué, analizamos la situación, establecemos un plan de acercamiento y de permanente relación, sino que ahora hay que establecer una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué consiste el acercamiento? Y lo encontramos altamente detallado en Patriarcas y Profetas, donde se nos narra en este libro histórico bíblico en qué consistió esa dinámica o esa estrategia y con qué recursos se contaron para poder transmitir un mensaje a esas personas encerradas, atemorizadas y al mismo tiempo llenas de prejuicios y rechazo ante esta situación. Y vamos a leer esta cita, Patriarcas y Profetas, página 522. Se nos dice: en primer lugar venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego, el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Y a continuación seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Esta era una procesión, era una marcha y era realmente impactante, porque no es que un grupo de personas o algunos especialmente elegidos pues empezaban a correr o ir rodeando la ciudad. No, aquí había un sistema, había un orden y había una estrategia, porque se estaba transfiriendo un mensaje. El primer mensaje era orden. Es decir, siempre que queremos vencer una dificultad, tenemos que implementar la autodisciplina. Es decir, demostrar lo que es posible hacer, aun cuando el otro individuo tenga una actitud de rechazo, desprecio inclusive, y hasta un comportamiento ofensivo. Esta procesión o esta marcha que se veía durante 6 días, una vez al día, daba un mensaje claro. El primero era el orden, el segundo era la conexión entre cada una de las partes. Se demostraba los soldados con su equipo, con toda su armadura. Pero cuando nosotros consideramos Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 18, conocemos cuál es la armadura del cristiano. Y nosotros, al intentar ese acercamiento, esa aproximación y ese mensaje codificado de virtudes divinas, como son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración, la vigilia, la perseverancia y la súplica, era el mensaje que ellos debían transferir. Y nosotros espiritualmente debemos hacerlo en ese proceso de preparación para el derrumbe de murallas y obstáculos. Sin embargo, además de demostrar todas estas virtudes como actitudes y comportamientos regulares, fíjense que en el centro de la procesión se encontraba el Arca del Pacto. El Arca del Pacto contenía los 10 mandamientos, los 10 principios éticos y morales que deben regir la conducta de todo ser humano. Y siempre en nuestra ansia y en nuestro deseo de poder derribar obstáculos, eliminar barreras, derruir muros,
la palabra de Dios, su carácter, el propio reflejo de los principios que rigen el reino de Dios deben ser materializados en nuestra propia existencia. Inmediatamente después también seguían otro grupo humano que representaba a las tribus y que al mismo tiempo, por medio de la representación espiritual en combinación con los elementos humanos de acción, se establecía un completo programa demostrativo cada día ante ese gran muro. Y eso es algo que es muy significativo en nuestra práctica diaria y en nuestras relaciones humanas, por lo menos así debería ser. Bien, sigamos con Josué capítulo 6 y vamos al punto número 4 en nuestro programa de plan divino para eliminar muros. Y este realmente es muy importante porque esa combinación de fuerza, resistencia y poder interno que reflejaba la primera comitiva, que era la de los soldados, pero la presencia de los sacerdotes y del arca evidenciaba la espiritualidad del escenario. Es decir, debe haber fortaleza de carácter en la práctica y en la sistematicidad para poder derribar obstáculos y ser accesible y facilitar la reconexión con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres o con cualquier ser humano en general. Así que esa procesión que se daba era una combinación de la intervención humana y la intervención divina. Y es un ejemplo que todos debemos seguir, porque aunque los muros no se estaban de ningún momento derrumbando, Hebreos 11:30 nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Es decir, esa estrategia que se llevó a cabo, acompañada de la sistemacidad y la dinámica de la acción, que estaba correctamente coordinada, favorecía o iba a favorecer esa eliminación del muro. Vayamos a nuestro quinto punto, que es realmente digno de considerar en detalle. Si el plan implementado durante los 6 días estaba por terminar, ya que el séptimo día es cuando se incluían ciertas diferencias. Una de las primeras diferencias es que en el séptimo día de haber rotado la ciudad, no iban a dar solo una vuelta, como era lo regular y lo normal que habían hecho durante los últimos 6 días, sino que iban a dar 7 vueltas. Es decir, la intensidad llegando al cierre de ese proceso era realmente muy importante. La segunda diferencia es que iba a haber el toque de los cuernos, pero ahora no en una forma sutil y suave, sino en una forma intensa y prolongada. Y ese era un mensaje. Ese mensaje nos permite comprender que en ese proceso de derribar muros debemos espaciar el periodo designado a la gracia, que era durante 6 días, y el juicio o la ejecución final en el séptimo día. Por lo tanto, la intensidad y la persistencia llegaba a su punto culminante. Hay que tener un plan para derribar barreras, hay que tener un plan para poder restablecer y reconectar relaciones humanas. Y hasta ahora hemos podido establecer un periodo de tiempo significativo en cuanto a esta acción. Vayamos al sexto elemento
dentro de el plan dado por Dios para derribar los muros de Jericó. Nuestro punto 6 tiene que ver con la simultaneidad en la acción y el impacto de esa misma acción. Y eso es importante que nosotros lo consideremos también en una forma importante. Fíjense que en Josué 6:5 se nos dice: así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Es decir, tenía que haber una unidad de propósito por todos aquellos que estaban intentando eliminar la barrera. La persistencia era constante durante los 6 días. El séptimo no era solamente la persistencia y el sentido de consistencia rodeando la ciudad, sino que ahora no iba a haber solo una acción, sino que iba a haber un impacto auditivo, pero iba a estar unificado, iba a ser a una sola voz. Y es muy interesante ese concepto de dar un mensaje certero, tal como lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 8, y se nos dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, es fundamental actuar, decidir y comunicar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mensaje que nos impulsa a eliminar barreras. Porque en todo ser humano hay elementos perturbantes, tóxicos, hirientes y distanciadores que se perciben como una barrera, aunque no lo sean en una forma física. Así que es muy importante implementar cada uno de estos puntos, dando certeza, eliminando dudas y evitando cualquier tipo de cambios en el plan de acercamiento. Nuestro séptimo punto, que es fundamental, y es cuando se consigue el éxito en el proceso de la toma de Jericó. Y es tan impresionante la forma en que está descrito en Josué capítulo 6. Acompáñenme la lectura también en Josué capítulo 6, versículo 5. Dice: y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjense que esto es muy importante. Las promesas de Dios son ciertas y seguras. Y como leímos en Hebreos, las murallas cayeron por fe. El Señor actuó para que así fuera. No fue una intervención humana. ¿Y por qué fue tan maravilloso el resultado? Hay una cita muy significativa en Palabras de Vida del Gran Maestro que desearía que analizáramos por un momento. Dice así: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Es decir, es impactante esta declaración. Y de hecho, los muros de Jericó son un ejemplo absoluto de esta declaración. Así que cuando el ser humano colabora en una forma firme, segura y certera con la voluntad de Dios, no hay límites, no hay obstáculos, no hay barreras que se resistan. ¿Por qué? Y leamos la próxima frase en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 312. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Es decir, si el Señor derrumbó murallas, ¿cómo no va a poder resolver los problemas que nosotros tenemos en una o en otra dirección? Todos sus mandatos son habilitaciones, es decir, el ser precursores de paz, el ser embajadores de reconciliación, debe ser uno de los objetivos principales de nuestra existencia, en nuestra área familiar, en nuestra área laboral, escolar o en general en nuestras relaciones con otros individuos.
Es cierto que una victoria no garantiza el éxito, pero si se ratifica y se continúa fielmente y con obediencia, avanzamos. Y avanzamos hacia adelante, tal como lo hicieron los israelitas. Aún en la vida iba a haber otras circunstancias, otros obstáculos. Sin embargo, esas barreras o esas separaciones, considerando las victorias obtenidas, son una motivación, un impulso y una referencia formativa para el resto de obstáculos que podamos considerar. Por ejemplo, regresemos a China. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio? Bien, ahora nos vamos con la muralla china. La muralla china está construida a tramos, es decir, se estima, obviamente, porque no ha estado reconstruida en forma completa todavía, pero se estima que la longitud total de la Gran Muralla China es de 21.196 kilómetros. Y aunque esta cifra nos parece realmente impresionante, y así lo es, esta distancia o esta longitud, de hecho, equivale a un poco más de la mitad de la circunferencia de la Tierra. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el propósito de la muralla china era evitar la entrada de las tribus nómadas de la estepa central asiática. Es decir, ellos se aislaban, era un elemento de protección en contra de invasores que eran de otra cultura, hablaban otra lengua y también tenían otros valores. Sin embargo, quiero hablarles de otro muro que es más contemporáneo y es el muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que se creó la Guerra Fría y por lo tanto fundamentalmente en el continente europeo hubo una clara separación entre países con un régimen económico capitalista y países con un régimen económico comunista. Por lo tanto, se creó un muro y este muro, que se estableció en la ciudad de Berlín, en Alemania, dividió al país, de hecho, donde surgieron dos naciones. Teníamos entonces la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Entonces había un muro que los separaba, que separaba la ciudad y el país en dos, y fue construido en 1961 y fue derribado o eliminado parcialmente, porque aún permanece como memorial, en noviembre de 1989. Y lo peculiar de este muro en comparación con la muralla china es que si la muralla china protegía del exterior, el muro de Berlín pretendía evitar la salida de la población, es decir, impedir que nadie pudiera abandonar ese territorio denominado República Democrática Alemana. Y esto es importante para nosotros porque podemos tener barreras o impedimentos desde el interior o vienen dados desde el exterior. Y por eso en una forma simbólica hemos usado los dos ejemplos de la muralla china y del muro de Berlín. Lo cual quiere decir que colocándonos como seres humanos con un parapeto, con un obstáculo para no facilitar contacto desde el interior o desde el exterior, esto nos lleva a posesionarnos y ratificarnos en los traumas, las decepciones, los engaños que hemos sufrido. Y por otra parte, también a mantener nuestros defectos y nuestras prácticas incorrectas para bloquear también la influencia divina,
se provoca ese distanciamiento que lo encontramos descrito en Isaías 59:2, que nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Pero esa es nuestra condición desde el interior hacia el exterior. Ahora, el Señor promete establecer una reconexión y lo encontramos descrito en Efesios capítulo 2, versículo 14. Y nos dice que el Señor derriba la pared intermedia de separación entre individuos, entre razas, entre géneros y entre lo que somos, que difiere de lo que deberíamos ser. Así que la intervención de Dios y la apertura que estemos dispuestos a facilitar va a determinar también el resultado. Quiero darles una pequeña anécdota de Spurgeon. Spurgeon es uno de los ministros de origen protestante más famosos durante el siglo finales del XVIII, principios del XIX, y en una ocasión él estaba visitando a un amigo en el campo. Y entonces vio que en una de los techos del granero había una veleta, y en esa veleta estaba inscrito Dios es amor. Nosotros sabemos que la veleta se mueve de acuerdo al viento, o sea, es muy voluble en ese sentido. Así que Spurgeon se sintió sorprendido porque su amiga había colocado esta frase. Y entonces le preguntó: bueno, ¿quieres decir que el amor de Dios es cambiante? Y él dijo: no, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que el amor de Dios es permanente, aunque soplen los vientos en todas direcciones. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Todos tenemos muros, todos hemos intentado protegernos a causa de las heridas del pecado, a causa de las ofensas o el dolor que hemos recibido de otros individuos, o los que nosotros mismos nos hemos infligido en una forma inconsciente o deliberada. Así que la experiencia de Jericó nos enseña, punto 1, a no iniciar guerras, a no construir muros, sino a establecer una marcha espiritual en cuyo centro esté Dios y su palabra. Porque sabemos que los soldados no fueron los que derrumbaron los muros, sino que al sonar los cuernos y al unirse las voces del pueblo, de acuerdo al orden y el poder de Dios, se empezaron a derrumbar los muros. Y así que no fue por una guerra, no hubo un conflicto, sino que hubo una intervención divina que demostraba que la obediencia y la fidelidad, siguiendo los principios que Dios estipula en su palabra, siempre promueven la eliminación de muros. Porque debemos ser motivados por el principio expuesto en Gálatas capítulo 5, versículo 6. La fe que obra por amor. Y es importante que tanto la paciencia como la fe, el amor, cada una de los resultados del fruto del Espíritu Santo en nosotros, como está descrito en Lucas 21:9, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, y la de cualquier otro, siempre que estén dispuestos a rendir su muralla. Y deseo como pensamiento final cerrar con la altamente motivadora cita que encontramos en 1 Corintios 15:57. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos el modelo de acción del plan para derribar Jericó, y el Señor nos ayudará a ser victoriosos porque iremos hacia adelante. Es mi deseo. Amén.